La historia de José Alfredo Jiménez no empieza en un escenario iluminado ni en un estudio de grabación rodeado de técnicos y partituras. Comienza en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en medio de calles polvorientas, cantinas llenas de humo y una infancia marcada por la ausencia. No tuvo escuela de música, no aprendió a leer notas, pero desde niño llevaba un oído privilegiado y una intuición feroz, que transformaba cada emoción en melodía. Esa falta de academia, que para muchos fue un estigma imposible de borrar, se convirtió en el sello que lo acompañaría durante toda su carrera. Un compositor visceral, auténtico, imposible de domesticar. Desde temprano entendió que su mayor escuela sería la vida misma. El abandono del padre, las carencias económicas, los trabajos improvisados como camarero o futbolista frustrado, le enseñaron la dureza de un país en reconstrucción. Esa crudeza se filtró en cada verso. Mientras otros aspiraban a la perfección de conservatorio, José Alfredo cantaba lo que le dolía y lo que veía. La soledad de los migrantes, la pena de los amores rotos, la certeza de que el tequila era al mismo tiempo refugio y verdugo. ¿Y por qué se toma un trago?, preguntaban quienes lo miraban vaciar una botella sin pestañear. Y él respondía, con esa ironía que era media sonrisa y media tristeza, porque pues yo no le veo nada. El México de los años 40 y 50 estaba dominado por ídolos de academia. Jorge Negrete, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía. Todos ellos representaban la disciplina, el rigor, la elegancia vocal que dignificaba la ranchera ante presidentes y aristócratas. José Alfredo irrumpió como un intruso. No vestía de gala, no ensayaba con partituras, simplemente se sentaba con una guitarra, cerraba los ojos y dejaba salir canciones que parecían cicatrices abiertas. Y sin embargo, lo que para los críticos era una herejía, para el pueblo fue un milagro. Sus melodías se aprendían de memoria en las cantinas, en los pueblos, en los mercados. Eran rancheras que no necesitaban presentación, se cantaban como quien reza un rosario. Pero detrás del aplauso siempre hubo un murmullo corrosivo. Ese muchacho no canta, solo grita sus borracheras, soltó Jorge Negrete en una de las anécdotas más repetidas. Escribe con el corazón, pero no sabe ni una nota, decían otros, condescendientes. Esos juicios acompañaron a José Alfredo como sombras permanentes. Cada vez que subía a un escenario sabía que no solo debía cantar contra el olvido o el desamor, sino también contra el desprecio de quienes lo consideraban un impostor. Esa batalla invisible, academia contra instinto, técnica contra emoción, fue la que definió su destino artístico. Lo paradójico es que, sin proponérselo, se convirtió en la encarnación de una verdad que México necesitaba. La música como desahogo, no como adorno. Mientras Negrete representaba el México idealizado del cine de oro, impecable y galante, José Alfredo le dio voz al México herido, nocturno, borracho de penas y resiliencia. Por eso sus rancheras no son solo canciones, son confesiones colectivas, himnos de resistencia emocional que atraviesan generaciones. Los primeros éxitos, como Paloma Querida o Ella, estallaron en radios y cabinas con una fuerza inesperada. La crítica lo miraba con sospecha, pero el pueblo lo adoptó sin reservas. Y fue ahí donde nació la herida más profunda. El reconocimiento del público no bastaba para silenciar la mirada de superioridad de la industria. Cada vez que un productor lo relegaba a compositor de cantina, o que un intérprete refinado corregía su tono en una grabación, José Alfredo se refugiaba en la botella. El tequila no era solo compañía, era su armadura contra un mundo que lo aplaudía de frente y lo despreciaba de espaldas. Ese contraste marcó para siempre su obra. Cada canción es al mismo tiempo triunfo y despojo. Un mundo raro, El jinete, Si nos dejan. Todas nacieron de esa grieta entre gloria pública y soledad íntima. Y en el centro de esa tensión, José Alfredo construyó una verdad incómoda, que la música no necesita escuela cuando la vida misma se encarga de enseñarte a sangrar. Con el paso de los años, sus enemigos y rivales fueron apareciendo como espejos deformados.
No eran simples competidores, eran símbolos de aquello que él nunca quiso ni pudo ser. La voz impecable de Miguel Aceves Mejía, el refinamiento de Pedro Vargas, la solemnidad de Negrete, la frescura de Javier Solís, la elegancia herida de Flor Silvestre, la intensidad volcánica de Amalia Mendoza. Cada uno de esos nombres se convirtió en una espina que atravesó su camino, no porque lo derrotaran, sino porque lo obligaban a confrontar la pregunta que lo persiguió hasta la tumba. ¿Es suficiente el dolor para sostener la música? Esa duda nunca la resolvió del todo. Pero lo que sí hizo fue transformarla en himnos. Lo que guardo es tristeza, no rencor, repetía, como si quisiera convencerse de que el desprecio no lo había marcado. Y sin embargo, en cada verso se percibe esa espina, ese orgullo herido, esa cuenta pendiente que jamás cerró. Porque si algo define la leyenda de José Alfredo Jiménez, no es solo la grandeza de su repertorio, sino la paradoja que lo acompañó siempre. Ser al mismo tiempo ídolo del pueblo y huésped incómodo en el Salón de los Grandes. El encuentro entre José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete fue inevitable. Eran dos polos opuestos, dos visiones del México ranchero en los años de oro. De un lado, Negrete, disciplinado, educado en la técnica vocal europea, estrella del cine, símbolo de la elegancia y la caballerosidad. Del otro, José Alfredo, un joven guanajuatense autodidacta, visceral, que componía con el corazón y que cantaba como si la vida se le fuera en cada verso. Uno era la academia y el otro, la herida. Y cuando esos mundos chocaron, nació una rivalidad que no solo marcó sus carreras, sino que también reflejó una batalla cultural más grande. El México idealizado contra el México real. El primer cruce documentado ocurrió en 1951, cuando José Alfredo comenzaba a sonar en todas las radios con Yo y Paloma Querida. Negrete, ya consolidado como ídolo absoluto del cine de oro, escuchó aquellas canciones con mezcla de sorpresa y desdén. En una reunión en la poderosa XEW, según cuentan testigos, soltó la frase que se volvería legendaria: «Ese muchacho no canta, solo grita sus borracheras». La sala quedó en silencio. José Alfredo, lejos de replicar con insultos, respondió como lo haría el resto de su vida, con un trago de tequila y una sonrisa amarga. No necesitaba discutir. Sabía que la herida ya estaba abierta y que algún día se vengaría con versos. Negrete encarnaba la perfección, trajes impecables, porte de charro, voz educada con técnicas europeas. Para él, la música debía respetar reglas y estructuras. Debía ser dignificada frente a los salones de gala y las autoridades culturales. José Alfredo representaba lo contrario. Un canto crudo, salido de las entrañas, sin partitura ni academia. Ese contraste no era solo artístico, era ideológico. Mientras Negrete vendía la imagen de un México elegante y triunfador, Jiménez ponía en palabras el México herido, roto, el que se refugiaba en las cantinas para sobrevivir. La tensión se hizo pública en 1952, durante una velada en el Palacio de Bellas Artes. En los camerinos, con varios músicos presentes, Negrete lo presentó con ironía. «Aquí está el trovador de las cantinas». José Alfredo, sereno, replicó: «Sí, y en las cantinas canta el pueblo. Y ahí se dice la verdad que no cabe en los salones de gala». La frase cayó como un trueno. No fue solo una respuesta ingeniosa, fue un manifiesto. Era la declaración de que la ranchera no pertenecía únicamente a la academia, sino también al dolor anónimo de millones de mexicanos. El público, sin embargo, decidió por sí mismo. Para 1953, las canciones de José Alfredo sonaban más en la radio que varios estrenos cinematográficos del propio Negrete. Ella, Cuatro Caminos, y Cuando el destino se convirtieron en himnos populares que no necesitaban permiso de la crítica. La gente coreaba sus letras en mercados y cantinas, mientras Negrete llenaba teatros con público de élite. Eran dos Méxicos que se miraban de reojo, incapaces de reconciliarse. Pero el destino, siempre cruel, dio un giro inesperado.
Ese mismo año, en diciembre de 1953, Jorge Negrete murió en Los Ángeles a los 42 años, víctima de una cirrosis hepática. La noticia sacudió al país entero. José Alfredo acudió al funeral. Entre lágrimas y silencio, cuentan que murmuró una frase que solo unos pocos alcanzaron a escuchar. Nunca fuimos amigos, pero nos necesitamos para existir. Esa confesión resume la paradoja de su relación. Negrete jamás aceptó a José Alfredo como legítimo heredero de la ranchera, pero sin su sombra, Jiménez no habría tenido contra quién definirse. Y para José Alfredo, Negrete era más que un rival. Era el espejo imposible de alcanzar, la vara con la que siempre lo compararon. La rivalidad entre ambos trascendió la anécdota personal. Representó un duelo simbólico entre dos formas de entender la cultura. Negrete, con su formación académica, defendía la idea de que la ranchera debía ser dignificada y elevada al nivel de la ópera. Jiménez, por el contrario, creía que la música debía sangrar. Debía reflejar la verdad desnuda de la vida cotidiana. Mientras uno cantaba para presidentes, el otro cantaba para campesinos y obreros. Mientras uno representaba un México aspiracional, el otro era la voz de un México real, dolorido, contradictorio. Ese contraste es lo que convirtió su enfrentamiento en algo más grande que un simple choque de egos. Fue, en realidad, la lucha entre artificio y autenticidad. Y aunque Negrete murió en la cima de su gloria, el tiempo terminó dándole a José Alfredo un lugar que nadie pudo arrebatarle, el del poeta del pueblo. Porque si bien carecía de técnica, tenía algo que ningún conservatorio podía enseñar: la capacidad de convertir una herida en canción y un silencio en himno. Décadas después, cuando se recuerda a ambos, la comparación sigue siendo inevitable. Negrete es recordado como el charro cantor, el símbolo de una época dorada. José Alfredo, en cambio, permanece como una herida abierta en el corazón de México, el hombre que convirtió el dolor en música eterna. Y quizás por eso, en aquel funeral, sus palabras tuvieron el peso de una revelación. No eran enemigos, eran polos que se necesitaban. Como dos notas opuestas que, al chocar, crean la melodía que define a un país entero. Si con Jorge Negrete la confrontación fue abierta y simbólica, con Miguel Aceves Mejía la herida fue más silenciosa, más íntima, y por eso mismo más dolorosa. A primera vista parecía una relación de respeto mutuo. Aceves Mejía, cantante consagrado, dueño de una voz impecable, con técnica cultivada en conservatorios y escenarios internacionales. Y José Alfredo, joven compositor que apenas comenzaba a abrirse camino con versos que parecían escritos en servilletas manchadas de tequila. Pero entre ambos se escondía una tensión más cruel, la del creador que veía sus canciones triunfar en la voz de otro, mientras a él lo relegaban a la sombra del autor sin academia. Fue Miguel Aceves quien, en 1948, se atrevió a cantar por primera vez los temas de aquel muchacho desconocido que componía de oído. Cuando escuchó Ella y la que se fue, quedó fascinado por la fuerza de las letras, tan simples como demoledoras. Al ponerle su voz educada, las canciones volaron alto y rápido, conquistando estaciones de radio y escenarios internacionales. Para muchos, ese gesto fue un acto de generosidad, un cantante consagrado apadrinando a un compositor emergente. Para José Alfredo, sin embargo, fue también el inicio de una deuda eterna, la herida de ver que sus versos llegaban al mundo bajo un eco prestado. El dilema era inescapable, cada éxito en labios de Aceves. Mejía era, al mismo tiempo, un triunfo y un despojo. Por un lado, sus composiciones ganaban prestigio, por otro, lo relegaban a ser el que escribe, mientras la gloria se la llevaba la voz ajena. Los críticos y productores reforzaban esa idea. Tú compones, él vende, le dijeron en una ocasión cuando José Alfredo pidió grabar su propia versión de El Jinete. Esa frase, repetida como sentencia, le cayó como un látigo en el alma. No era solo una cuestión de orgullo, sino de identidad.
¿De qué servía escribir con el corazón si otro siempre se quedaría con el aplauso? En público, Aceves Mejía solía elogiarlo con frases medidas. José Alfredo tiene el don de hacer llorar con una sola línea. Pero en privado, los comentarios eran más ásperos. Escribe con sentimiento, sí, pero no sabe ni una nota. Dicen que comentó en los pasillos de la XEW, entre guitarras afinadas. Para un hombre que ya cargaba con el estigma de la falta de estudios, esas palabras eran cuchillas que le recordaban una y otra vez su condición de intruso. El contraste entre ambos era evidente, casi doloroso de ver. Miguel, siempre impecable. Trajes planchados, voz disciplinada, cada gesto calculado para la perfección. José Alfredo, en cambio, desbordado, con la camisa abierta, la voz rasgada, cantando como si se desangrara en cada estrofa. Para la industria, esa diferencia no admitía dudas. La imagen pesaba más que la verdad. Pero para el pueblo, esa contradicción era el corazón del asunto. Uno representaba la ranchera pulida, el otro, la ranchera vivida. El punto más tenso llegó en 1953, con la canción El Jinete. José Alfredo deseaba grabarla él mismo, no solo como autor, sino como intérprete que sentía aquella letra en carne propia. Pero los productores fueron tajantes. La canción debía cantarla Miguel. Era la voz de Aceves la que garantizaba ventas, contratos, aplausos. José Alfredo aceptó, pero esa concesión lo mordió durante años. Cada vez que escuchaba al público aplaudir aquella interpretación, sentía un eco extraño, el de su propio corazón convertido en éxito ajeno. La relación entre ambos nunca explotó en escándalo público. No hubo insultos en entrevistas ni titulares de prensa que hablaran de peleas. Fue una rivalidad más cruel, la del silencio y la distancia. En los camerinos apenas se saludaban, en las giras compartían escenarios sin cruzar palabra. Era una cortesía helada, disfrazada de respeto profesional. Pero quienes lo conocían sabían que José Alfredo tragaba aquel despojo con tequila y lo devolvía en canciones cargadas de amargura y verdad. Con el tiempo, la herida se volvió parte de su identidad. Esa sensación de no ser suficiente como intérprete lo empujó a aferrarse aún más a su estilo visceral. Donde Miguel afinaba, él desgarraba. Donde Miguel calculaba el falsete, él temblaba de emoción pura. Esa diferencia, que para muchos era un defecto, se transformó en el rasgo que lo hizo eterno. Porque mientras Aceves Mejía representaba la técnica, José Alfredo se convirtió en la verdad misma de la ranchera. Cuando Miguel murió en 1995, más de 2 décadas después de la partida de José Alfredo, muchos imaginaron que entre ambos habría existido algún gesto de reconciliación. Pero lo cierto es que no lo hubo. Ni cartas, ni confesiones, ni homenajes que revelaran un perdón. Lo único que quedó fue un silencio espeso, como el que queda tras una nota desafinada. Un silencio que decía más que cualquier discurso, que en el fondo, esa espina nunca sanó. Para José Alfredo, Aceves Mejía fue al mismo tiempo la puerta que lo lanzó a la historia y la herida que lo marcó para siempre. Le abrió camino, sí, pero también le recordó con cada éxito en voz ajena que no bastaba con contener un alma rebosante de canciones. Había que saber cantarlas para la industria, y en ese terreno nunca lo perdonaron. Por eso, cuando alguien le preguntaba qué opinaba de Miguel, respondía con evasivas, pero en su libreta personal, junto a versos inconclusos y frases tachadas, dejó escrito: lo que más duele no es que otro cante tu canción, sino que el mundo crea que esa canción nunca fue tuya. Si con Jorge Negrete la rivalidad fue un duelo abierto, y con Miguel Aceves Mejía una espina silenciosa, con Pedro Vargas lo que existió fue un abismo cubierto de cortesía. Nunca llegaron a pelear en público, ni a lanzarse insultos directos, pero entre ambos flotaba un aire enrarecido, un desdén que nunca se disimuló del todo. Era un choque de mundos. Vargas, el tenor de las Américas, formado en la disciplina del canto clásico,
acostumbrado a escenarios de gala y a recibir ovaciones de presidentes, cardenales y diplomáticos. Y frente a él, José Alfredo, el poeta del pueblo, con una voz rasgada, sin técnica académica, pero cargada de verdad. Compartieron escenarios y estudios de grabación, sí, pero en cada encuentro se respiraba una distancia que parecía imposible de cruzar. No era odio declarado, sino algo peor: la condescendencia. Pedro Vargas veía en la canción mexicana un género que debía elevarse, pulirse, acercarse a la perfección de la ópera. José Alfredo, en cambio, creía que la ranchera debía cantar la herida sin adornos. Esa diferencia de visión los colocaba en orillas opuestas. En los pasillos de Televisa, cuentan que Vargas bromeó alguna vez entre risas: José Alfredo compone como si hablara con un borracho. La frase, dicha como un chiste, se propagó como un eco venenoso. No era un ataque frontal, pero sí una forma de reducir su arte a simple cantina, a improvisación vulgar. Para José Alfredo, esas palabras pesaban más que un insulto. No contestó, como solía hacer, pero esa herida quedó grabada en silencio. Y de ese silencio, como tantas veces, nació una canción. Esa misma noche, en la penumbra de un bar, escribió de un tirón: llegó borracho el borracho. No fue casualidad, fue una respuesta velada, un grito disfrazado de melodía. El desprecio de Vargas se disfrazaba siempre de diplomacia. En entrevistas hablaba de la ranchera como un género noble que debía dignificarse, como si lo que hacía José Alfredo fuera apenas un borrador. Bonita letra, pero le falta altura poética. Comentó una vez después de escuchar Un Mundo Raro, en una grabación organizada por RCA Víctor. José Alfredo estaba presente en la cabina. Encendió un cigarro, dio una calada larga y salió sin decir palabra. Pero en el fondo, aquella crítica lo acompañó como un aguijón, porque lo que Pedro consideraba falta de altura era, en realidad, lo que el pueblo reconocía como autenticidad. El contraste entre ambos se volvió casi caricaturesco. Vargas cantaba en teatros de gala, en palacios iluminados, con público vestido de etiqueta. José Alfredo llenaba cantinas, plazas y ferias populares, donde la gente lo coreaba entre copas y lágrimas. Mientras uno representaba la perfección del escenario internacional, el otro era el eco de la calle, la confesión que se susurraba en cada mesa de bar. Dos mundos distintos que podían tocarse, pero nunca abrazarse. En 1967, durante una gala en el Palacio de Bellas Artes, se produjo una imagen que resumió toda la relación. Frente a las cámaras, Vargas se acercó con una sonrisa diplomática y le extendió la mano. José Alfredo la tomó, sí, pero sin emoción, con un apretón breve y seco, como quien cumple con un protocolo. Era la fotografía perfecta de lo que había entre ellos: cortesía sin afecto, respeto formal sin reconocimiento verdadero. La industria, sin embargo, parecía dar la razón a Vargas. Él representaba el ideal de cómo debía sonar la canción mexicana en escenarios internacionales. Pero mientras tanto, José Alfredo se convertía en la voz más cantada en los barrios y en las madrugadas de un país entero. Esa paradoja fue su mayor triunfo. Lo que para Vargas era vulgaridad, era en realidad la esencia de lo popular. Y aunque la crítica se inclinara hacia la técnica impecable del tenor, el pueblo abrazaba la verdad desgarrada del poeta. Cuando Pedro Vargas murió en 1989, los titulares lo recordaron como el gigante de la canción, el tenor que dignificó a México en el mundo. Nadie lo discutía, pero para José Alfredo, que había partido 16 años antes, esa figura siempre fue incómoda. Nunca hubo reconciliación, ni un reconocimiento mutuo que cerrara la herida. Solo quedó una distancia espesa, como la neblina que nunca se disipa. Lo que separó a ambos no fueron los escenarios ni las canciones, sino la manera de entender la música. Para Vargas, la ranchera debía vestirse de gala, debía ascender hacia la altura de la ópera. Para José Alfredo, debía quedarse en la cantina, en la herida, en la verdad desnuda del pueblo. Uno buscaba perfección,
el otro desahogo. Uno cantaba con espejo, el otro con cicatriz. Y en esa contradicción se revela la paradoja de toda la vida de José Alfredo Jiménez. Haber sido celebrado y despreciado al mismo tiempo, amado por el pueblo y tratado como intruso por la élite. Quizás por eso nunca le respondió abiertamente a Pedro Vargas, porque entendía que su victoria no estaba en discutir, sino en dejar que el tiempo hablara. Y el tiempo, al final, fue implacable. Hoy sus canciones siguen vivas en cada mariachi, en cada fiesta, en cada duelo. Mientras tanto, las interpretaciones perfectas de Vargas, aunque gloriosas, no se cantan con la misma visceralidad en las madrugadas del pueblo. Esa es la justicia silenciosa de la historia. Si las rivalidades con Negrete, Aceves Mejía y Vargas se movieron entre la confrontación pública y el desdén privado, los vínculos de José Alfredo con Flor Silvestre, Javier Solís y Amalia Mendoza fueron distintos, más íntimos, más humanos y por lo mismo, más desgarradores. En ellos, no solo se jugó su lugar en la historia de la música, sino también su fragilidad emocional, su capacidad de amar y de ser herido. Flor Silvestre brillaba con una voz de terciopelo capaz de acariciar o sentenciar, de convertir un lamento en ternura. José Alfredo la admiraba profundamente, tanto que, según se cuenta, llegó a enamorarse en silencio. En una gira por el norte en 1957, entre noches de bohemia y guitarras, le ofreció una de sus composiciones más personales, Caminos de Guanajuato. No era solo un regalo artístico, sino una confesión velada, una prueba de confianza. Flor escuchó, agradeció, pero no la grabó. Alegó motivos de la disquera, que apostaba por repertorios más comerciales. Para José Alfredo, aquella negativa fue un golpe inesperado, no por la canción, que después se convertiría en himno nacional, sino porque sintió que se quebraba un pacto personal. Desde entonces, los saludos fueron cordiales, pero fríos. En público, él evitaba hablar de ella. En privado, escribía frases sueltas que delataban la herida. La traición más amarga es la que llega con perfume y sonrisa. El silencio se instaló entre ellos como una muralla. Cuando José Alfredo murió en 1973, Flor no asistió al funeral. Envió flores, sí, pero sin palabras, como si la distancia nunca hubiera encontrado forma de resolverse. Para él, ella fue la voz que lo estremecía y que eligió otro camino. Para ella, él fue quizá un amor nunca nombrado. En esa tensión quedó suspendida una canción que nunca pudieron cantar juntos. A diferencia de Flor, con Javier Solís hubo al inicio una complicidad luminosa. Solís, con su voz de terciopelo y su imagen de galán trágico, encontró en las letras de José Alfredo un arsenal perfecto. Sombras, payaso, qué bonita es mi tierra. Su timbre melódico las convirtió en éxitos inmediatos. El propio Solís confesaba en entrevistas: José Alfredo nos enseñó a ponerle palabras al dolor de un país entero. Pero la industria y la fama son crueles. En 1965, en una gala en Monterrey, se preparaba un número especial en el que ambos cantarían un popurrí de éxitos. Minutos antes, Javier decidió hacerlo solo. Alegó problemas de producción. José Alfredo, desde un rincón, lo observó en silencio. No reclamó, no se quejó, pero comprendió que algo se había roto. Después, cuando le preguntaban por él, respondía con una frase enigmática: es buen intérprete, pero canta con espejo, no con cicatriz. La frase escondía un reproche profundo. Para Jiménez, Solís representaba la técnica impecable y la imagen calculada, pero sin esa crudeza que solo nace de la herida vivida. Lo que más dolía era el parecido. Ambos venían del barrio bravo, ambos conocieron el hambre y el rechazo. Y sin embargo, Solís se transformó en galán de cine, mientras José Alfredo siguió siendo el cantor de cantina. La muerte de Javier Solís en 1966, a los 34 años, lo golpeó como un relámpago. Al enterarse, José Alfredo permaneció en silencio largo rato. Luego, en la servilleta de un bar,
escribió. Murió sin tiempo y con todo por explicar. Era su manera de despedirse, consciente de que en aquel joven había visto un reflejo de sí mismo, pero un reflejo incompleto, maquillado. Y esa herida, la de reconocerse en otro y no reconocerse del todo, fue quizá la más amarga. De todas las voces femeninas de su tiempo, ninguna tuvo una relación tan intensa con José Alfredo como Amalia Mendoza, la Tariacuri. Ella no solo cantaba sus canciones, las desgarraba, las hacía propias, las volvía heridas compartidas. Échame a mí la culpa, amarga Navidad, ¿te vas o te quedas? Cada interpretación de Amalia parecía un duelo íntimo entre ambos. Su vínculo era tormentoso. Se adoraban y se odiaban en la misma noche, discutían en camerinos y se reconciliaban con tequila en la madrugada. Cada vez que discutíamos nacía un bolero ranchero, confesó alguna vez José Alfredo. Esa tormenta creativa dio frutos inmortales, pero también cobró factura. En 1962, durante una gira en Estados Unidos, un pleito por el orden del repertorio provocó una ruptura definitiva. Amalia se negó a cantar si no retiraban una canción suya. José Alfredo cedió como autor herido, nunca lo olvidó. La tensión creció con los años. Amalia, en entrevistas, llegó a decir, «Si no las canto yo, nadie las recuerda». Él respondía en silencio, pero en sus libretas aparecieron frases como, «Las canciones no necesitan madre, solo verdad». Esa distancia, sin embargo, nunca fue total. Se necesitaban mutuamente. Ella encontraba en sus letras la intensidad que definió su carrera. Él encontraba en su voz la intérprete definitiva de su dolor. En 1971, poco antes de morir, alguien le preguntó a José Alfredo si Amalia había sido la voz definitiva de sus canciones. Encendió un cigarro, dejó que el humo llenara el silencio y respondió, «Fue la mejor intérprete que tuve y la que más me costó olvidar. Fue quizá la única vez que reconoció públicamente lo que en realidad siempre supo, que en ella había encontrado no solo una colaboradora, sino un alma gemela que no lo salvó, sino que lo rompió». Al final, en cada relación, en cada herida, José Alfredo Jiménez fue siempre el mismo. Un hombre que convirtió el dolor en ranchera, la traición en bolero y la tristeza en himno colectivo. Murió joven, a los 47 años, con el hígado destrozado, pero con la dignidad intacta. Nunca pidió perdón por cantar con la voz rota. Nunca se dobló ante quienes lo llamaban músico de segunda. Prefirió dejar que el tiempo hablara, y el tiempo habló. Hoy sus canciones siguen vivas, más allá de críticas, rivalidades y desprecios. Porque mientras otros buscaban perfección, él dejó cicatriz. Mientras otros cantaban con espejo, él lo hizo con herida. Y por eso, cada vez que un mariachi levanta la trompeta y alguien entona, «Si nos dejan», la voz de José Alfredo Jiménez regresa. No como rival de nadie, sino como lo que siempre fue, el poeta inmortal del pueblo.